Buenas noches, amigos y amigas. Es un placer estar aquí en su programa Abriendo Puertas, un espacio del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas, donde analizamos temas de realidad nacional. Este día vamos a hablar del tema la paridad de género en la política de El Salvador. Nos acompañan tres periodistas que que han tenido a bien aceptar la invitación del departamento. Son, bienvenidas o de retorno en su casa, que es la UCA. Y bueno, déjenme presentarles en primer lugar a Michelle Recinos. Ella es licenciada en Comunicación Social, maestra de inglés, ha sido lectora y en este momento trabaja como periodista en la prensa gráfica. Buenas noches, Michelle. Hola, buenas noches, Luis. Nada, de verdad que agradezco mucho la invitación y aquí estamos pues con todo para empezar a hablar de un tema tan importante, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Michelle. Bienvenida a tu casa, que es la UCA. También tenemos como invitada a Doris Rosales. Ella es ganadora de la beca Excelencia UCA por Mejor CUM, licenciatura en Comunicaciones, año 2020. Fue colaboradora de investigación en el Departamento de Sociología, Ciencias Políticas, también el Departamento de Comunicaciones de la misma universidad. Ha escrito en varios medios de comunicación y ahora está en la revista Séptimo Sentido de LPG. Buenas noches, Doris. Hola Luis, buenas noches Laura y Michelle y buenas noches a todos y a todas los que nos escuchan. Muchísimas gracias, Doris. También tenemos a Laura Flores. Ella es licenciada en Comunicación Social, gestora cultural, asistente de investigación, periodista interesada en temas de realidad nacional y de política. Ha estado en diversos medios de comunicación y en este momento trabaja para LPG. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. Es un gusto volver a compartir espacios con usted. Sí, muchas gracias nuevamente a las tres. Este día, 5 de marzo, queremos dedicarlo como una antesala al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, como una lucha por la participación de la mujer en la sociedad, la reivindicación de sus derechos. Este fue institucionalizado por Naciones Unidas en el año 1975 con el nombre de Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, a pesar de que han habido muchos avances como el reconocimiento de la mujer en diferentes espacios de la sociedad, aún persisten problemas en diferentes países, incluido El Salvador. Por ejemplo, está el feminicidio, el embarazo adolescente, la falta de participación en espacios públicos y en espacios de toma de decisión, y es esto último lo que esta noche queremos abordar. Pues quisiéramos saber como departamento, como sociedad, y que nos pudieran compartir en qué consiste la paridad de género y por qué es importante analizar este tema en la sociedad actualmente. Bueno, Luis, la paridad de género, sobre todo en la representación política, se refiere, tal y como su nombre lo indica, al hecho de que en tema de representación exista un 50% de cantidad de mujeres frente a un 50% de hombres. Este es como el concepto así de forma más básica o de forma más, de forma más simple, por decirlo así. Y es importante por el tema de que más allá de llenar una cuota de género, más allá de solo poder decir si estamos incluyendo mujeres en distintos espacios políticos, en distintos espacios de participación, no solo exclusivamente la Asamblea Legislativa, más allá de rellenar una cuota de género, se trata del tema de representación a través de experiencias. ¿Cómo se puede legislar? Desde la experiencia, desde yo habiendo vivido estos problemas, yo como mujer me he dado cuenta de que estas son las cosas que están pasando, estas son las situaciones a las que nos estamos enfrentando. Entonces, creo que es un poquito más factible decir que a través de esa experiencia se pueden generar ciertos cambios, ciertas legislaciones que vayan en pro de los derechos de las mujeres, en pro de la reivindicación, en pro de la eliminación
todos los tipos de violencia, todos los tipos de discriminación. Entonces, sí, en resumen, va más allá de una simple cuota solo para que vean, tienen tantas mujeres en el partido, sino que es tema de mujeres legislando para mujeres, no solo como decir hombres legislando desde la percepción que ellos tengan, porque no es lo mismo legislar desde afuera, ya legislar porque yo lo he vivido y porque yo lo he pasado. Entonces, eso es básicamente el tema de la paridad y por eso es que es importante en este contexto de participación. Sí, Bueno, muchas un comentario gracias. rapidito es Sí, que es necesario que el criterio de paridad también esté establecido en alguna de las leyes del país, pues para garantizar que sí se cumpla con eso. sí. Con respecto a quisiera ahondar un poco más con respecto a esta pregunta, con la inclusión de las leyes. ¿Cómo se vería, es necesariamente la inclusión de las mujeres con una cuota o tendría que ser con alguna lógica que estas mujeres tomen sus decisiones a beneficio de ciertas, bueno, de su mismo género, de su mismo grupo social, o cómo funciona esto? Sí, pues sí, no es solo las mujeres por ocupar el espacio, no es solo por tener el cargo o por llenar una cuota, sino que es necesario que pues sean mujeres que sean preparadas, que legislen a favor de los derechos de las mujeres, que tengan sensibilidad con los temas de género, que en el país no es como tan usual, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en esas elecciones fue, al menos en redes sociales, bastante sonado el yo voy a votar por mujeres, y entonces muchos cuestionaban eso, ¿y vas a votar por mujeres o vas a votar por mujeres que estén preparadas? Porque no es el hecho de solo votar por mujeres. Entonces sí es importante pues que haya paridad, pero que también las mujeres y los hombres que van a ocupar el cargo estén preparados y legislen a favor de los derechos humanos. No necesariamente, pues no a favor de sus creencias religiosas ni de sus creencias personales, sino que a favor de los intereses de la población. Bueno, también aquí quiero decir algo que me parece interesante y es que he notado, pues fuera de que se lo exijan a las mujeres, he notado igual que está siempre esa exigencia, al menos yo siempre reviso los comentarios en redes sociales, me encanta, y está siempre la exigencia de no es las mujeres por mujeres, sino que son mujeres preparadas o no para que va a haber una cuota, que se ganen el puesto, pero no son comentarios que se digan con los candidatos hombres. Estoy casi segura de que son bien poquitas las personas que exigen que al menos en redes sociales, que los hombres estén preparados. Eh, y lo podemos ver con la asamblea que está entrando. La gente no está necesariamente exigiendo capacidad, sino pues se deja guiar por otros criterios. Entonces, aunque sí es importante que a las mujeres se les exija que estén preparadas, creo que la misma exigencia debería también hacerse con los hombres. Perfecto. Yo solo quería agregar algo. Yo creo que también es importante que, aparte de que haya mujeres interesadas en defender derechos de mujeres, siempre hay ciertos temas que, aunque hay candidatas que dicen yo voy por los derechos de las mujeres, hay unos temas que no se tocan, sobre todo temas estructurales, por ejemplo, lo que tiene que ver con una educación más inclusiva, y normalmente se abandera temas como, por ejemplo, eh, para dar créditos a mujeres emprendedoras, que son cosas bien importantes, son cosas súper valiosas, pero que no siempre tocan temas más estructurales como temas culturales para eliminar el tema de los estereotipos. Y esas son cosas que a muchas candidatas no les gusta abanderar porque electoralmente no es tan favorable. Sí, Perdón, solo, perfecto. Hay una situación que me gustaría preguntar antes de hacerle la palabra a Doris, que me gustaría para que nuestra audiencia compartiera o retomara aspectos importantes de esto. Ustedes han hecho un reportaje
que tiene que ver con esto de la paridad de las mujeres o de la participación política de las mujeres dentro de y de los hallazgos que ustedes han tenido en su investigación. ¿Cuáles son los espacios dentro del sector público donde han aumentado o donde se ha visto mayormente representadas las mujeres? ¿Qué hallazgos ustedes han tenido? Y no sé si Doris quería agregar algo con respecto a lo anterior. Sí, bueno, como usted ya comenta, lo que nosotros venimos a compartir hoy es un reportaje que trabajamos para el periódico en el que trabajamos y un poco con lo que decía Laura. Bueno, tenemos fuentes en el reportaje que son las que nos han apoyado para la construcción, y es algo que decía Mariana Moisa, que es fácil montarse sobre algunos temas y montar las propuestas legislativas sobre algunos temas, que bueno, la gente va a aplaudir y va a decir muy bien, pero hay otros que, como decía Laura y que como nos dice Mariana en el reportaje, son más estructurales y es bien difícil comprometerse con ellos. Y bueno, con la pregunta que usted nos hizo de la participación, ¿si ha aumentado la participación? ¿Cuáles son los espacios de participación o donde se ha visto mayor participación de las mujeres? Bueno, pues nosotras en el reportaje trabajamos Asamblea Legislativa y municipalidades. Revisamos las memorias de elecciones del Tribunal Supremo Electoral desde 1994, pero el reportaje comienza con datos desde el 2000, porque en el 94 aún había algunos vacíos en las memorias, como no decía de qué departamento. Entonces comenzamos desde el 2000, donde ya todo estaba un poco más claro. En esos dos espacios que nosotros revisamos, pues la participación de las mujeres históricamente parece muy baja, y creo que en general hablar de espacios de toma de decisión donde las mujeres están liderando es bien complicado. Por ejemplo, la Sala de lo Constitucional solo ha tenido 2 magistradas históricamente y 4 suplentes, y el resto siempre han sido hombres. La Asamblea Legislativa en el 2000 solo tenía 8 diputadas propietarias, y actualmente solo hay 97 alcaldesas. O sea, ha sido, desde el 2000 hasta la actualidad solo ha habido 97 alcaldesas. Entonces creo que con lo que hemos visto es para nosotras un poco complicado decir en qué espacios las mujeres sí están como logrando más lugar. Perdón, Doris, en uno de esos puntos, 97 alcaldesas en total de los 262 municipios desde el 94 hasta la actualidad, Del 2000. o en la última elección. Desde el 2000 hasta ahorita le doy bien el dato, pero desde el 2000 en los últimos 20 años solo ha habido 97 alcaldesas frente a 804 alcaldes. Aquí es importante destacar que no hemos contado reelecciones. Igual tengo el dato de la Asamblea, que solo ha tenido 65 diputadas propietarias y 221 diputados. Entonces los números son, la diferencia es abismal. Acá no hemos tomado en cuenta reelecciones, pues porque hemos visto, solo hemos contado una vez a las mujeres y a los hombres que han llegado a la Asamblea. Perfecto, está súper interesante porque sería un poco más del 10% de mujeres por casi el 90% de hombres. Se vería numéricamente la cifra en cuanto a puestos de alcaldía. Sí, Muy interesante. una mujer ha ganado la alcaldía, una de cada 10 alcaldías ha sido ganada por una mujer en los últimos 20 años. Ese sería el dato concreto, muy interesante. En Y ese sentido, 2 de cada 10 diputados han sido mujeres. sería interesante observar qué tipo de legislaciones o de propuestas de ley han promovido a las mujeres y si hay diferencia con los hombres. Pero son trabajos demasiado complejos. No sé si, digamos, consideraron o tomaron en cuenta ese tipo de propuestas de ley en su artículo, en su reportaje. Es decir, si han habido propuestas de ley por mujeres, para las mujeres, dentro de la Asamblea Legislativa. Sí,
Sí. Yo creo que en ese punto, uno de los momentos más importantes para las mujeres en este país es cuando se aprobó eh, la Ley Especial Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Y esa fue una propuesta impulsada por mujeres, sin olvidar que aunque se aprobó en la Asamblea Legislativa, fue impulsada por el movimiento feminista, que siempre ha estado respaldando a las mujeres diputadas que han querido impulsar este tipo de leyes. Esta ley contempló por primera vez el delito del feminicidio, por ejemplo, que ha sido algo súper importante. También el tema de la violencia patrimonial, la violencia psicológica. Entonces, digamos que esa ha sido una de las legislaciones más importantes. Y otra que podríamos considerar es el mismo tema de la cuota de participación política, que al momento es del 30%, aunque en realidad el Grupo Parlamentario de Mujeres consideró en 2019 una propuesta para que la cuota fuera del 50%, y la intención era que se aprobara para que entrara en vigencia en estas elecciones, pero no se logró porque pues, la Comisión de Reformas Electorales no lo consideró tan importante y legisló en otros temas y eso se quedó ahí rezagado, ¿verdad? Pero la propuesta la hizo el Grupo Parlamentario de Mujeres y no se logró. Entonces, digamos que podemos pensar que sí tener una cantidad representativa de mujeres dentro de la Asamblea Legislativa puede lograr que ingresen cierto tipo de propuestas, aunque como ya decía Doris antes, tener mujeres comprometidas con un cambio estructural del sistema patriarcal sería muy importante para que se puedan ver cambios más sustanciales. Sí, perfecto. En cuanto, bueno, en su investigación, ustedes se enfocan mucho en cuanto a la participación de mujeres dentro de los partidos políticos en diferentes periodos. No sé si podrían compartirnos sus hallazgos en cuanto a los partidos que más han destacado en cuanto a la participación de las mujeres y cuáles son los que tienen mayores deudas en respecto a este tema. Sí, ahorita busco el dato. Bueno, en lo que lo encuentro solo quiero agregar que también es importante decir que la ley pide la participación, un 30% de participación de mujeres, pero no especifica que también sean incluidas en cargos más importantes, digamos. Entonces ahí cuando los partidos hacen la trampa de mandar ese 30% o una buena cantidad del 30% de mujeres a las suplencias. Y lo podríamos ver un poco con, ahorita les digo. Bueno, en lo que Doris encuentra eso de ese dato, sí quisiera también que citáramos a otra fuente que nos ayudó, como dijo Doris, en la construcción del reportaje y que abona bastante a esta idea. Silvia Juárez de Ormuza nos comentaba que, siempre hablando del tema de la cuota de género, que algunos partidos sí pueden como presumir, entre comillas, que sí tienen participación de mujeres. Sin embargo, hasta el momento en El Salvador no ha existido y no existe actualmente un partido que sea dirigido por una mujer. Entonces, estas organizaciones feministas lo que nos dicen es que no tenemos que fijarnos simplemente en la cantidad de rostros femeninos que vayan, sino que tenemos que fijarnos en las posiciones que toman. Nos comentaba la Unidad de Género del Tribunal Supremo Electoral que han firmado pactos políticos, le llaman, ese es el nombre del documento, pactos políticos de participación femenina. Sin embargo, estos pactos políticos, a pesar de que están planeados para lograr la participación y la representación de las mujeres, la misma Unidad de Género del Tribunal nos decía, pero nos hemos entendido simplemente siempre con directores hombres de los partidos. Sí hay representación del sector femenino, pero siempre es como, el sector femenino aparte, no hay, o sea, los rostros femeninos no se ven en las direcciones y esto al final, a largo plazo, como nos dice Silvia, viene a afectar en el tema de las legislaciones y en el tema de qué cosas se van decidiendo desde arriba. Si no existe participación de las mujeres en puestos directivos, en puestos más altos, al final no se garantiza en realidad que las visiones
de los partidos estructuralmente se vean desde una perspectiva de género. Interesante eso de las direcciones de los partidos políticos. Me imagino que muchos de los escuchas deben de recordar a Gloria Salguero Gross, que no está, creo, de alguna manera vinculada directamente con su estudio, pero es importante rescatar que una mujer de derecha logró impulsar un liderazgo bastante fuerte y que de alguna manera no se logró retomar institucionalmente. Ha estado ahí presente de una manera casi olvidada, pero es un muy buen referente para incluso diferentes proyectos políticos. No sé si hay algún dato ahí que ustedes no quisieran compartir. Bueno, nos preguntaba cuáles han sido históricamente los partidos que han tenido más participación de mujeres versus los que han tenido menos. Los dos partidos políticos desde el 2000 que nosotras manejamos los datos, los partidos que han tenido más representación de mujeres, que tampoco podemos decir que es muy grande, pero en primer lugar el FMLN, que creo que igual siempre se ha caracterizado por abanderar un poco luchas en favor de las mujeres, y el FMLN en los últimos 7 periodos electorales ha tenido 33 mujeres diputadas, sin tomar en cuenta reelecciones, lo que equivale al 33% de participación de mujeres dentro de su partido. Y en segundo lugar está Arena, que en el mismo periodo ha tenido 26 mujeres diputadas propietarias frente a 95 hombres, que es una diferencia bien grande, bien marcada. Y esas 26 mujeres representan el 21.49%. Vemos que ahí no hay nada de 30% y mucho menos acercándose al 50%. Está bastante lejos. Y luego acá tengo los datos de los partidos que han tenido muy baja participación de mujeres. Bueno, creo que es importante destacar a Ghana, que en esta última legislatura no tuvo ninguna diputada propietaria, y las dos que están ahora han asumido ese cargo porque los diputados propietarios se desligaron del cargo. Entonces ahorita tiene dos diputadas propietarias justamente por eso. Y bueno, en los últimos 20 años, según los resultados electorales, el PDC ha tenido una diputada y 15 diputados. El PCN 3 diputadas y 23 diputados. Y gana una diputada y 15 diputados. Acá no estamos tomando en cuenta este caso que les mencioné, porque solo tomamos en cuenta las que estaban en las memorias de elecciones. Y ellas dos no aparecen como diputadas propietarias porque están sustituyendo un cargo. Y aquí hay una cosa bien interesante, y es que no tomamos en cuenta reelecciones por el mismo partido, pero sí cuando la persona sea reelecto por otros partidos. Y estos 3 partidos que he mencionado comparten a una misma persona. La señora la exdiputada estuvo en los 3 partidos, en PDC, PCN y en Ghana. Entonces, en los datos que le di, ella es una de Perdón, las que... ¿se puede decir quién es? ¿O? Sí, es Sandra Marlene Salgado García. Okay. Entonces, la única diputada que ha tenido el PDC fue ella. Interesante, sumamente llamativo. ¿Y cuáles creen que han sido esos obstáculos o problemas que hacen que las mujeres bueno, no tomen un espacio en esa zona de toma de decisiones? ¿Qué creen que es lo que son esos obstáculos que enfrentan? Pues la verdad que basándonos en las entrevistas que le hicimos a distintas candidatas a reelección o nuevos rostros que iban entrando o que pretendían entrar a la asamblea, lo que nos comentaban en su mayoría era el tema de un machismo bien estructural dentro de los partidos. Es decir, que como las dirigencias o las directivas están formadas por hombres, a veces es como que les ponen ciertos obstáculos, ya sea porque son muy jóvenes o incluso algunas no se atrevían a decir por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? El papel de la mujer antes en la política. Por ejemplo, Cristina Cornejo nos comentaba que ella, que prácticamente toda su vida ha estado militando en el FMLN, cuando comenzó y estaba joven, el papel de las mujeres era simplemente servir café en las reuniones, ¿no?
y ya ellos lo contaban como participación política. Entonces, ese es quizás como el que más predomina entre ellas. Está también el tema de la exigencia extra, por decirlo así. Las candidatas argumentaban que a una mujer se le va a exigir naturalmente más que a un candidato hombre. Se le va a juzgar por su apariencia física, se le va a exigir preparación, como ya decía Doris, se le va a exigir prácticamente que se gane ese espacio, cuando a un candidato hombre no necesariamente se le pide que se lo gane, sino que la percepción podría ser que, o sea, tiene que estar ahí, pues. Y otro de los obstáculos que también mencionaban era el tema de bloqueos dentro de los partidos, bloqueos en las legislaciones, que en algunos casos, según lo que nos comentaban, podía ser que algunas mujeres que estaban desde fuera no se sintieran como atraídas a entrar al mundo de la política. Entonces, esos son como los obstáculos que más se repiten entre las entrevistas que hemos sacado y, y eso. Perfecto. Bueno, muy interesante la entrevista hasta este momento. Estamos muy ansiosos por ver los resultados más de desarrollo de esto, bueno, ya con los resultados electorales que hemos tenido también que nos muestran mucho que discutir. Es un programa Abriendo Puertas, un espacio de reflexión de la realidad nacional del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. Pues regresamos.